El siguiente contenido está diseñado para entretener e informar, no para proporcionar asesoramiento médico. Siempre debe consultar a su médico cuando se trata de su salud personal, sobre todo antes de comenzar cualquier tratamiento o actividad física. Es una atleta transgénero que estaba, pero que parece que transicionó tarde, porque era muy obvio. Ella medía como 6 pies, para yo decirte algo. Entonces pesaba como 100 kilos, tiene que estar pesando. 200. Como 100 kilos. Wow. Tamaño de un hombre. Entonces, ella fue asignada a la categoría Adaptive, yo creo que le dicen. Pero igual. Para poder ajustar, déjame ver si lo puedo entender eso, porque en verdad cuando me lo dijiste me chocó y dije, vamos a dejarlo para hablarlo en el podcast. Pero, Adaptive, ¿porque tenía alguna condición física limitante o por el proceso de transición exacto, que hizo? Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Coswellness Podcast. Mi nombre es Zoilo Rubio y gracias por dedicar lo más importante de ustedes, que es su tiempo. En el día de hoy estamos en el estudio de SDQ CrossFit. Estamos variando un poco de donde estamos grabando y nos encontramos con María Elías. Vamos a hablar con ella. María es una de las coaches de aquí de SDQ CrossFit y es importante conocer su historia porque María es parte de los OG, a pesar de ser joven. Inició temprano en la comunidad de CrossFit de República Dominicana y vamos a hablar con ella, vamos a empezar a conocer esa historia. Bienvenida, María. Gracias. Y yo dije bienvenida, María. Nosotros tuvimos ya un podcast atrás, un chicharroncito para entrar en calor en el tema, un entrenamiento y ahora estamos grabando. María, para aquellos que no te conocen de la comunidad de nosotros, defínete, ¿quién es María Elías? Bueno, hola a todos, yo soy María Elías. Yo una gran parte de mi vida no fui siempre atleta de CrossFit, sino que mayoría de mi vida fui artista. ¿Cómo así? Espérate, explícame eso. Soy cineasta. Ah, no, claro. Sí, me dedico más a la edición ahora, pero desde los 10 años yo era con mi cámara en el colegio, grababa a mis compañeritos de colegio y hacíamos mucho cortometraje, mucha creatividad, pintaba y me dedicaba a la música también por un tiempo. Ah, ¿qué instrumento tocaba? Tocaba la flauta transversa y el piano. Wow, profundo. Sí, y bailaba ballet, que ese es mi background más fuerte de atletismo. O de actividad física, vamos a llamarla así. Bailé desde los 3 años hasta los 21 más o menos. Oh, muy bien, muy bien. Mira, yo no sabía ese dato de que antes de hacer cualquier tipo de actividad física, lo tuyo era el cine. Siempre fue el cine desde chiquita. De chiquita tú definiste, esto es lo que quiero. Yo agarraba Windows Movie Maker y me ponía a editar y hacer trailer de películas. Yo tengo 9, 8 años. Claro, eso yo iba a decir, que no vayan a pensar y cortaba la música y ponía fotos y ponía videos de la familia y hacía trailer de películas yo misma ahí. Bien, y entonces, ¿cómo comienzas tú a introducirte o a hacer el crossover a actividad física ya más orientada al entrenamiento de la fuerza y de lo que es ya un poco el CrossFit? Ok, yo nunca hice bodybuilding hasta que llegué a la universidad. Yo bailaba ballet, pero simplemente hacía pilates o caminaba en caminadora. Y hacía un poco de dumbbell, pero no era muy pesado tampoco. Entonces yo me mantenía en eso. A los 12 años, 14 años, entrenaba muy fuerte para el ballet y comía saludable. O sea, era pollito, lechuguita, para mantener el peso. Porque venía y te ponían la báscula, ¡plá! Y te pesaba. Dando un seguimiento riguroso a la condición. Y para niñas, o sea, en desarrollo. Te estoy diciendo que nosotras, por cualquier cosa, tú engordabas. Que eso era fuerte. Wow. Entonces, ya en la universidad, cuando yo me mudé a Rochester, allá... Espérate, tú estudiaste en Estados Unidos. En Estados Unidos, Escúchenme, señores, para que vayan entendiendo. Ella fue a Estados Unidos. Me gané una beca con la MESI de cine y estudié allá. Excelente. ¿Qué tal esa experiencia? Muy buena. Excelente. Y incluso yo fui a un campamento antes de eso. Yo fui 2 años a un campamento en Estados Unidos, en Michigan, de artes. Y era concentrado en cine. Yo tuve que audicionar para poder calificar y entrar.
Wow. Pero era un tipo de Summer Intensive de 6 semanas que ellos te ponían como si fuera a la universidad. Tú hacer la carrera de cine como si fuera en la universidad. Y yo fui ya preparada a la universidad. Ya tenía todo preparado, tenía todo un portafolio y todo cuando me Con gradué. esa base que hiciste. Exacto. Entonces, ¿en eso qué año estamos hablando más o menos? Eso por ahí? es 2012 a 2013. Yo me Bien. gradué en 2013. ¿Y de ahí regresaste para acá o te quedaste Yo allá? me quedé 4 años allá, hice el bachelor's y allá fue que empecé a tocar el bodybuilding. Allá el CrossFit estaba empezando, estaba muy, muy niño todavía, porque tú sabes que el CrossFit empezó como en el 2009, 2008. Hacerse popular, mainstream. Exacto, hacerse popular. Pero allá, por ejemplo, estaba lo que era el Military Cross Training. Entonces, cuando yo veía a esa gente subiéndose en esa soga y brincando esa caja, yo me asustaba ya, ¿tú entiendes? Pero yo Claro. todavía seguía bailando ballet en la universidad. Hacía algo parecido al HIIT que se llamaba 120 Day Challenge, Okay. que era haciendo mucho marinero, muchas cosas rápido, con mancuerna ajustable, de esa. Y después de eso, solté el ballet y empecé a correr. Ahí ya empecé a hacer 5K, 8K, Pero montaba no campo mucha y pista, no era campo y pista de No, atletismo de universidad, sino no, ya era correr. en la calle, Ok. eran subida, bajada, cuesta. Allá en en Rochester, por ejemplo, que es un campo, no es Nueva York, sino un campo en Upstate, cerca de Canadá. Había mucha subida, bajada. Sí, Tú pues tenías que boscoso. caminar 10 millas para tú llegar al mall. Wow. Yo a veces caminaba todo eso para llegar al mall y montaba muchísima bicicleta. Ahí fue que empezar a tocar el bodybuilding, porque me empezaron a enseñar cómo fortalecer los músculos para ese poder tipo de aguantar ese tipo de ejercicio. actividad. Entonces ahí fue que empecé a hacer bodybuilding, empecé a hacer bench press con unos amigos míos que me pusieron una barra de 45 y yo muriéndome con una barra de 45. Y ya después de eso, al cuarto año, cuando me gradué, volví para acá. Perfecto. Y entonces en ningún momento allá tú hiciste No, yo no CrossFit hice ni CrossFit. nada de eso. Aquí fue que una amiga mía, Stephanie, sí, que le voy a mandar el video, ella me agarró y me dijo, vamos a PTS, ven. Y me jaló y me llevó a donde Eli, a donde Eli, Jennifer, sí. y nosotros empezamos allá. Duré hasta como el principio de 2018 allá, y después ahí me mudé al búnker con Hipólito. Hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que a veces se nos olvida, y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. Sí, Y duré casi 4 o 5 años con él allá. ¿Y cómo fue ese primer acercamiento, esa experiencia? Muchacho, yo vomité 2 veces. Eso, yo estaba grave, yo llegué aquí con 150 libras. Ok, porque obesa soltaste el estaba. entrenamiento Sí, allá. ¿Pasó algo que soltaste el eh, entrenamiento? La tesis. Entonces yo estaba con la tesis, estaba con un lío, entonces solté el entrenamiento como por 6 meses. No estaba tan ajustada con la alimentación. Comí muchísimo y entonces aumenté a 150 libras y así fue que llegué aquí. Y entonces no conseguía trabajo, llegué como tú sabes, verdecita de la universidad, había perdido todas mis conexiones, había que empezar de nuevo. Entonces la amiga mía me dijo, vamos para el CrossFit y vamos a hacer algo tú y yo, en lo que conseguíamos trabajo y eso. Y nada, empezamos a ir a PTS y ahí fue que, wow, yo no sabía qué tan mal yo estaba. Malísimo estaba yo, muchacho. Y ahí fue que empecé a recuperar mi flexibilidad, mi estamina, todo. Comenzaste el trabajo desde cero ahí en Hasta esa el parte. metabolismo me cambió. O sea, yo lo tenía tan lento el metabolismo que yo comía y fácilmente no desaguaba como por un día o dos. Wow. Fácilmente. Tremendo. Y entonces, ¿cómo fue ese cambio a atleta o tú solamente estabas entrenando exacto, y estaba para entrenando, acondicionarte? exacto, para acondicionarme. Y yo le cogí un cariño al CrossFit ya en el búnker, cuando ya yo estaba empezando con el maestro. Ese fue tu primer pinino de Mira, halterofilia. la misma comunidad fue la que me impulsó a ser mejor atleta y a enfocarme a ser atleta.
¿Por qué? Nosotros teníamos un grupo de apoyo allá, o sea, Hipólito, Yanira, siempre estaban arriba de ti. La misma Belisa, tenía un grupo allá, Paola Espaillat, ¿tú la conoces? Sí. Que ella estuvo en Black Cube un tiempo. Y, o sea, esa comunidad a mí me agarró y yo de ahí, y nosotros tirándonos, y, ay, ¿cuánto tú haces de esto? ¿Y cuánto tú haces de lo otro? Y eso me motivó a mejorar cada día más. Y cuando yo me daba cuenta que mi propio cuerpo cambió y que yo aguantaba más cosas que yo no podía hacer antes, yo me obsesioné. O sea, yo dije, diantre, yo tengo que seguir a ver cuánto mi cuerpo puede aguantar. Y eso era la edad, yo tenía 20 y pico de años, yo tenía como 25 cuando empecé, o 24. Te digo, o sea, Wow, interesante. ¿Tú sabes por qué? Porque nos perdemos a veces en ese detalle y Ujú. entrando en un poquito con la matiz de este episodio, Ujú. de este podcast, es que la magia del CrossFit no es la capacidad humana individual que tú tengas, sino es cómo tú puedes disfrutar de ese proceso con el entorno, con la Exacto. comunidad, con el grupo. Porque tú puedes ser tal vez el mejor atleta Ujú. individual, pero si tú no tienes ese entorno colectivo Ujú. que te pueda acompañar de una forma u otra, pues tal vez no es que esté compitiendo en el mismo nivel que tú, Exacto. pero sí puede estar que tú dices, contra, fulano está pendiente a lo que voy a hacer, Ujú. fulano me va a empujar a lo que voy a hacer, se va a preocupar por mí si no voy fulano, contra, va a ir fulano a entrenar y no puedo dejar de entrenar, pues si fulano va, entonces no voy a poder seguir el ritmo que voy llevando. Y en esa dinámica positiva, la comunidad es la magia del CrossFit, es lo que hace que Claro. tú te adhieras y no haga el burnout, que hablaremos ahorita un poco sobre eso, Sí, de abandonarlo. sí. Ah, y quiero mencionar a Juan Miguel también, que ese fue mi primer coach, y Adolfo también. Adolfo Y Vélez, sí. Adolfo. Ellos fueron los que más bueno, Juan Miguel fue que me sacó el mozolón a mí. Ok, excelente. Sí. Excelente. Y James Ellie también. Que mira, Sí, ay, ese fue el año que yo me puse roca, de verdad, cuando empezó él a programarme, específicamente para la debilidad que yo tenía. Ahí fue que yo me puse dura, de verdad. ahí es que vamos a entrar ahora, porque lo que quiero entender bien es, entonces, entraste en La The Bunker, comunidad, la comunidad te dijo, te empujó, te motivó y te sí. dijo, tú puedes dar más, y comenzaste como a cambiar el chip a atleta. ¿Y cómo entonces fue ese proceso? Es decir, ¿cómo comenzaste? Pues ya mencionaste Con la varios coaches. trinchera. Con la La trinchera. trinchera también. Que le digo a Hipólito que tiene que volver a hacer, que eso motiva a la gente. Claro. Incluso a los que están fuera se motivan y se inscriben. Hasta por la misma nostalgia. Claro, Hay que hablar con él, hay que hablar con sí, Hipólito. A ver pero qué hace con las eso. competencias internas, incluso externas también, te ayudan a Claro, motivarte. esa Porque competitividad. tú rompes límites y barreras que tú no sabías que tú tenías por la adrenalina, por el apoyo de la comunidad, todo. Claro, viendo desde ese punto de vista positivo y constructivo de que sea de ganar tu experiencia y sumar capacidades, Ujú. perfectamente lo comparto de que la Claro. competitividad sana es algo Exactamente. esencial. Entonces, trinchera. Entonces ya me dijiste ahí que el maestro Rudy, El que maestro el maestro Rudy, Rudy, para los que no lo conocen, sí, voy a hacerlo contacto con él para hacer un episodio, porque yo creo que todo el que ha hecho CrossFit ha en pasado Santo por ahí. Domingo, de alguna u otra forma pasó por donde el maestro. Ujú. Entonces, el maestro Rudy trabajó contigo la halterofilia. Sí. Y entonces ahí tú lo cogiste como complemento o tú solo estabas haciendo halterofilia. No, era complemento en esa época. Yo quería ponerme durísima en CrossFit. Yo quería ser top 20 del país. Quería estar en el Open matándome y ganando Dando piña. y pasando mi límite y pasando en handstand pucho. Yo me obsesioné con los handstand pucho por un tiempo y quería hacerlo estricto, muchacho. Un reguero de cosas. ¿Y cómo entró ahí el tema de la pandemia? Porque Ay, en 2020, ¿y cómo hiciste tú con eso el tema fue del fuerte porque como el gimnasio era mi escape también, yo hablé con Hipólito y le dije, pero Popó, vamos a poner alquiler todo el equipo. Y ahí mismo Hipólito sacó la lista de equipo con los precios, fue, y todito, agarramos y rentamos equipo. Ahí tú veías en el parqueo, cuando empezaron a cerrar el país, todo el mundo
recogiendo. Retirando. Yo me llevo una remadora, una barra, y yo seguí entrenando igualito. Yo corría alrededor de mi casa. Oye, yo entrenaba 2 veces al día. Y entonces ahí es donde entra James en la programación o tú sigues Fue haciendo un la poco programación de antes, nuevo. fue un poco antes, fue como en el 19, Ok. 18. Entonces ya tú tienes una programación dirigida y enfocada a mejorar Ajá. esos skills Ujú. de cara como atleta. Y hago la puntualidad porque ya luego cuando entremos a hablar del coaching, sí quiero que Sí. empecemos a diferenciar lo que es tú entrenar para el deporte y utilizar la metodología Exacto. para la vida, que no es lo mismo, pero que se puede Exacto. combinar. Ahí fue que yo empecé a entender las modalidades de exerción, el MAP 10, todo eso, porque él me programaba con eso. Entonces Ok. tenía días, por ejemplo, él me ponía 2 días que era MAP 10 de recuperación en mitad de la semana. Y me ponía mucho peso, me ponía mucha carga, o sea, al principio del día me ponía carga y después un metcon, quizá, pero era así. Y en la pandemia yo me mantuve ahí a raya, fue haciendo todas mis cosas. Así que la pandemia te ayudó. Sí, yo me puse dura en la pandemia sí. Ahora, cuando yo tenía que trabajar, que eso es otra cosa, cuando yo iba a trabajar a las películas, hubo una película, la de M. Night Shyamalan, Ok. Old, que me tocó irme por la pandemia 3 meses. 3 meses trancada, aislada. Entonces yo agarré y dije, yo me voy a llevar yo me había comprado una barra y yo me iba a comprar unos platos, que se lo compré a Jay-Z de Tumi, y agarré y me llevé toda esa mudanza A la película. para la película, y yo seguí entrenando. Yo Allá. no dejé de entrenar, no. ¿Y cómo te miraba la gente cuando tú estabas en ese Pero proceso? que el director, porque yo estaba viviendo en la casa donde se estaba editando, Ah, ok. y él entraba a sesiones de edición, y él un día entró y me vio haciendo snatch pesado. Y él después de eso, lo agarró y se compró un rack de mancuerna para ponerse a entrenar. Es decir, que serviste como motivación Sí. para esa parte. Y él después me decía, Diana, tú estás muy fuerte. Pero un hombre famoso, ya tú sabes, alta gama de Hollywood, Claro. ya tú sabes, diciéndote que tú estás dura. Eso fue reconfortante para ti. Sí. Pero yo siempre me mantuve a ras. Ahí. Ahora llegaron los 30 y uno está como que, ok, espérate. No se puede ser así. Hay que bajarle un cambio. Hay que administrar. Sí, hay que administrarse. Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. María, hablando ahora un poco de la parte de esa transición, porque tú siendo atleta de CrossFit, comenzaste a encontrar una pasión en la halterofilia. Uh-huh. Como tú, hago CrossFit, pero esto de la halterofilia me gusta. En O verdad, soy mira, buena, yo no te sé. voy a decir algo. Yo no era buena para nada en halterofilia. Ok. O sea, yo era mala. Todo el mundo me dice, ay, sí, tú tienes buena genética, que sí, ok. No, yo era malísima. Entonces yo le cogí un pique al snatch. Porque el clean estaba bien, el clean estaba en 125, 135, qué sé yo. Me quedaba abajo, pero no tenía fuerza en los aductores para subir rápido, no tenía rebote. Pero yo resolvía. Pero el snatch, muchachos, ese era el movimiento que más me quillaba a mí. Yo no podía no tenía ni, y eso que yo tengo movilidad, pero no tenía la movilidad para yo sentarme bien en el snatch al principio. Y ahí fue que entró James. Cuando estábamos en la pandemia, él agarró y se centró en arreglarme el snatch. Me puso a hacer Sox Press, de todos los accesorios habido y por haber de snatch. Adivina, después de la pandemia ya yo tenía ese snatch nítido. Estaba tirando complex de 105, 110 libras ya. Y me metí en una competencia que estaba Christy también y maté en el snatch también.
Ahí es que está la cosa. Uno tiene que esforzarse a arreglar sus debilidades. Y ahí fue que yo le cogí el amor a la halterofilia. Fue después, fue mucho después. Después que ya comenzaste a ver que el trabajar esa debilidad te llevó a tener como esas capacidades mayores, te potencializó como atleta, Sí. entonces decidiste ya, ok, voy a enfocarme en halterofilia, o tú seguías solo como CrossFit, yo seguí en los complemento. dos, exacto. Yo tenía el complemento, pero como no había mucha competencia de halterofilia tampoco, sí la última que hicieron fue como en 2016, fue. Sí, 17. 2017. La que hacían era el Miran Lift, que ahí esa fue mi primera vez que yo competí, que fui con el maestro. Y después de ahí yo dije, ay no, yo quiero seguir mejorando y quiero ver para dónde llego. ¿Y cómo tú entras entonces en esa parte del Panamericano? Porque cabe decir que estamos hablando con la campeona en la categoría, porque en Máster hay categorías de peso, edad. ¿Cuál es la categoría específica? Yo era pre-Máster 30-34 y yo caí en categoría 63 kilos. Y ahí ganaste en lo Oro. Panamericano. Gané oro y gané Best Lifter de la edad completa. O sea, todas las categorías de peso en esa edad. En esa edad. ¿Y cuáles fueron los números que hiciste ahí? Ahí yo hice un total, yo creo que fue de 149, casi 150 kilos. 150 kilos, que estamos hablando que son unas 300 cuántas libras acumuladas total. No, yo hice de clean, creo que fue 178. Ok. De clean y jerk, y del snatch hice 151. Correcto, estamos hablando de que son cerca de 340 libras. 320 por ahí. 330 libras. Es decir, que ella en complemento cargó 330 libras. Y en un solo movimiento cargó cerca de 178 libras, para que puedan tener una idea en el movimiento. Y ahí rompí RM también. En este momento aquí vamos a estar poniendo fotos, videos de ese material en edición, para que puedan ver las capacidades de lo que estamos hablando del movimiento. Pero quisiera ahí, aprovechando mientras se van mostrando esas imágenes, hablemos de esa anécdota que tú tienes en ese Panamericano, porque tú competiste con un hombre. Ay, sí. Hablemos de eso. Ella es una atleta transgénero que pero que parece que transicionó tarde, porque era... Muy obvio. Ella medía como 6 pies. Para yo decirte algo. Entonces pesaba como 100 kilos, tiene que estar pesando. 200. Como 100 kilos. Wow. Tamaño de un hombre. Entonces, ella fue asignada a la categoría Adaptive, yo creo que le dicen. Pero igual... Para poder ajustar, déjame ver si lo puedo entender eso, porque en verdad cuando me lo dijiste me chocó y dije, vamos a dejarlo para hablarlo en el podcast. Pero Adaptive, porque tenía alguna condición física limitante, o por el proceso de transición. Exacto, es el proceso de transición, porque parece que tenía testo. O sea, tenía los huesos desarrollados como un hombre. Correcto, porque es un hombre. Todavía está parece que ahora todavía está haciendo la transición, porque todavía tiene los rasgos. O sea, la primera vez que yo la vi, yo creía que era un hombre. Espera. La primera vez que tú lo viste compitiendo al hombre que se cree mujer, porque tenemos que ponerlo claro. Yo la vi caminando en el pasillo, nosotros estábamos haciendo el registro y la cosa, y cuando llamaron mi categoría de 30-34, mujeres, y Tomás se queda como, ok, bueno, entonces ella estaba calentando al lado de mí, y hacía lo mismo peso que yo. Ahí que voy. Él estaba calentando, te estoy corrigiendo. Al lado de mí, y estaba moca, siempre estaba mirando, y qué era lo que estaba haciendo esta, y qué sé yo qué, porque nosotros estábamos saliendo al mismo tiempo, saliendo, yo salía primero y después salía ella. O sea que estábamos compitiendo en los mismos rangos de peso de levantamiento. Porque para que entiendan la dinámica de halterofilia, van poniendo los pesos, no importa la categoría, en este caso en los panamericanos por edad. Van a salir todos los 30-34, no importando la categoría de peso, van poniendo los pesos en la barra. Yo creo que no, sí, es verdad. Ellos mandan la misma categoría, pero dependiendo de qué va a levantar cada uno, va saliendo. Pero la categoría de edad.
porque recordando lo que dijo anteriormente, ella ganó categoría 30-34, que es la premaster de los Panamericanos, en el peso 63 kilos, porque adicional se divide edad y el peso de la persona. Entonces, cuando están compitiendo, van llamando para que cada quien vaya levantando el peso que tiene la barra. A la barra se le va subiendo siempre libra, y los atletas se van presentando, no importando en qué categoría de peso del atleta esté compitiendo. Exacto. ¿Cierto? Entonces, ellas estaban, ellos estaban. Ellas, bueno, Ellos. para no hacer sentir mal a nadie, tú sabes por qué. Te entiendo, pero yo no tengo problema con eso. Ella estaba saliendo conmigo, entonces Neti, que tenemos que hablar de Neti y Georgina también. Claro, y vamos a hablar de esa preparación. Neti y Georgina, no, Neti estaba ahí, y Neti ahí mirando y poniendo en la mesa, y yo en una, que eso fue que yo fallé el primer snatch, yo fallé el primer 62. Y yo le digo a Neti, vamos a subirlo, ponle más, ponle 66. Y yo ahí atrás tiré 64, tiré 66, ok, estamos bien. Saqué con 66, ¿verdad? Y después yo le digo a Neti, métele 69 o 68, yo creo que fue 69. Le dije, mételo hasta arriba, mételo 69, no importa, vamos a hacerlo Ay, muchacho, hice 60, no, al revés, fue 62 que yo hice en el segundo intento. Okay. Y todo el mundo afuera se asustó, muchacho. Cuando subimos de 62 a 69, todo el mundo se asustó. Yo nada más me acuerdo de Wendy. ¡Ay, Dios mío! Voceando ahí afuera. Pero ella le subió 6 kilos, 7 kilos. ¡Ay, Dios mío! Lo que ellos no saben fue que yo hice 66 atrás. Y después salí y hice 69. ¡Pah! Nítido. Bien, ahí cerramos con el snatch en 69. ¿Y en cuánto cerró él? Yo no me acuerdo, pero él hizo cerca de lo que yo hice, pero para su peso no es mucho. No es mucho, es correcto. Es correcto. No es y entonces mucho. ahí viene el tema de que luego viene el clean and jerk. Obviamente hiciste el peso que dijiste, las 178 libras, pero lo que me quiero quedar de esta anécdota para que entremos a la preparación para el Panamericano, que sin lugar a dudas tenemos que hablar ahí de Neti y del de burnout Georgina, también. Y del burnout también. La sumatoria de peso tuya fue mayor que la de él. Una persona de 6 pies con biológicamente hombre. Por Sinclair yo le gano. O sea, ella pudo haber hecho un poquito más o 10 kilos más, pero por Sinclair yo le gano. Claro. Cuando ella habla del Sinclair, habla del tema de la proporción de peso con peso levantado. Con el peso levantado. Pero que al final ese tema trae a colación lo que ya se está rectificando de que por más que se quiera hacer transición, siempre la biología va a salir. Y más en un deporte de fuerza. Tú no puedes... No hay forma de ocultar eso. No hay forma, porque es que los hombres desarrollan el músculo y el hueso de una forma diferente. Nosotros incluso las mujeres tenemos más advantage que los hombres, más ventajas que los hombres en la halterofilia, porque somos más flexibles. Pero a nivel de fuerza. El hombre va ganando. Entonces hablemos un poquito de esa preparación. ¿Cómo fue la preparación? Bueno, realmente yo no sabía que yo iba al Panamericano al principio. ¿Por qué? Porque yo como que no iba a competir, no tenía dinero, entonces como que yo estaba como, no, vamos a ver, qué sé yo, no sé. Y Neti fue la que me convenció Me motivó. Un saludo para ella. Que vamos a dejar en la descripción y vamos a poner un cartel ahora aquí para que salga el episodio de ella, de Neti, que hicimos. Ella hizo un episodio, qué bien. Bueno, entonces fue con Georgina que empecé. Yo entrenaba en las tardes y a veces en las mañanas con ella. Iba cuando habían clases. Y, no, espérate, se me olvidó algo. Zacarías fue mi primer coach en Mango. Zacarías, al viejo Zaca. Zaca me corrigió mucha mala maña que yo tenía. El squat yo lo hacía muy, muy, muy cerrado. Él me corrigió el squat. Muchas cosas. La velocidad, la fuerza de press me la arregló. Porque yo no hacía mucho accesorio.
Eso es una cosa que nosotros nunca hacíamos mucho accesorio así específico en el búnker, pero yo buscaba mis formas de buscar información y eso, pero De complementar. más adelante, ya ahora con Zacarías, ya después con Georgina y Neti. Georgina y Neti me enfatizaron más ya en los accesorios, ya después, más adelante. Y ya después yo fui investigando, que hay que hacer máquina de aducción, que hay que hacer qué sé yo qué. Entonces, back Fuiste extension. complementando. Sí, fui complementando. Bien, ¿y qué tal es ese proceso de preparación? Uf, ¿Cómo fue el reto? es Porque estresante. O sea, al principio estaba chilling, porque nosotros estábamos suaves, nosotros hacíamos varios meets, varias competencias en el año para nosotros chequearnos. Nosotros, por ejemplo, fuimos al Miran Lift, después fuimos al chequeo bueno, chequeo no, el evento máster de diciembre, que fue en Barahona. Hicimos otro chequeo, creo que fue en Black Cube, otro chequeo en Mango antes de irnos, pero nosotros nos manteníamos con chequeos. constantemente. Sí, porque el problema es que uno se desacostumbra Ya. al público. O, Uno se o al miedo estresa. escénico. Exacto, uno se estresa. Claro. Entonces, tú tienes, mientras más te adaptes, que eso, por eso yo digo muchas veces que es bueno tú ir a otros gimnasios a entrenar de vez en cuando para cambiar el ambiente. Claro, y salir de tu zona de confort, salir de la zona de confort para tú no ponerte nervioso en el ambiente de la competencia. Es correcto. Y eso me ayudó mucho a mira, yo nunca había estado tan centrada en una competencia como yo tuve en el Panamericano, tal vez por eso fue que me dio el burnout. Sí, ahí vamos a entrar en lo del burnout, pero volviendo ahí, ¿cuáles eran los retos que tú tenías que llevar? Porque tenemos que recordar, porque a mí me gusta muchas veces, y ya con el tiempo yo dejo a las personas con esas ideas de que entienden que uno que decidió como luego de hacer una carrera o desarrollar un ejercicio profesional, dedicarse también a esta área del aspecto de salud, que hablaremos más adelante, que entienden que tú nada más te dedicas a eso, es decir, que tú da entrenamiento. Señores, pero yo acabo de hablar de una película. Yo acabo de hablar de una película que yo tuve que irme por 3 meses. Y yo lo que hacía era que entrenaba tempranito y después salía a trabajar. No era que yo estaba entrenando el día entero. Y ahora, incluso ahora que soy coach, yo doy clase tempranito en la mañana y entreno en ese pedacito de clase para yo poderme ir a trabajar. Y cumplir con tu responsabilidad. Y trabajar hasta la noche. Correcto. Sí. Entonces, ese esquema hace que haya un ritmo, y por eso te pregunto, ¿qué tan difícil, qué tanto cuesta? Porque tal vez a lo que puede ver la gente, que ven tus historias de Instagram, que tú subes movimiento, que ven que tú tal vez subiste una competencia o que estás subiendo entrenamiento, no, idealizan. No. Entonces yo quiero que hablemos de esa crudeza, de cómo fue ese proceso de la preparación. Bueno, ¿qué te digo? ¿Qué fue lo más challenge ahí? ¿Qué fue lo más retante? En ese momento, yo estaba terminando una película. Yo incluso estaba empezando a salir con Tomás, yo creo. Y yo entrenaba, por ejemplo, yo trabajaba de 5 de la mañana a 10 de la mañana al otro día. Iba y daba clase en Mango y entrenaba ahí mismo. Amanecía. Para poder cumplir con los números que tenía que trabajar, el volumen de trabajo. Exactamente. Y luego te iba a descansar. Y hacía el esfuerzo muchos días también de ir a la clase de Georgina, lo más que pudiera, hasta amanecida. Y ahí es que vamos viendo lo que el cuerpo va acumulando. Sí. Y el cuerpo lo va acumulando. Entonces, ya para el tiempo que ya yo sabía que iba para el Panamericano, ya yo estaba trabajando más remoto, ya yo no tenía tanta, tú sabes, jornada nocturna. Exacto. De amanecida. Sí, ya yo trabajaba más remoto, ya lo que hacía era que yo planificaba mi clase, y hacía mi clase y después iba y entrenaba con Georgina al final de la noche. Ok. Y eso se mantuvo hasta que yo me fui al Panamericano. Y entonces, ¿el burnout vino antes de irte, durante el Panamericano o post-Panamericano? Después que yo vi, ok, gané oro. ¿Y ahora? Porque el mundial
es de 35 en adelante. Entonces yo calificaba para el mundial, pero no podía Por la edad. por la edad. Entonces ahí vino parte del burnout. La fatiga mental que me dio después de salir de esa competencia, porque tú tenías que tener tanta concentración y estar tan centrada, tú no podías pensar en más nada Y no que fuera en el esa objetivo de los números. competencia. Tú no podías pensar en más nada. Y eso, señores, a mí no me pagan por ser atleta. Pero imagínense los atletas Que de le la hacen federación. inversiones. O sea, eso quema, Claro. quema. Pero volvemos a lo Entonces, mismo. Ahí te salió toda esa fatiga acumulada ujú, que tu cuerpo la soportaba porque estaba enfocada en la tarea, que era claro. llegar al Panamericano. Una vez ya tú ganaste, ya el cuerpo dijo, me puedo relajar. No, y que como Vamos. no había mundial, no había opción de mundial, hizo así. Pues yo iba a ir al de Las Vegas, pero como me dijeron, no, queda 35 en adelante, ya. Eso lo deja. Entonces, nada, cuando fui a hacer la competencia de Black Cube, 3 meses después, no debí. Yo tenía una bronquitis en ese tiempo, porque me dio como una gripe mala ahí que andaba. Y yo no debía hacerlo. ¿Tú sabes por qué? Porque yo tenía fatiga mental todavía. Porque todos los snatch, yo lo hice atrás, en el área de calentamiento, todos los snatch. Yo estaba ahí. Y después, todito afuera no me salieron. Ninguno me salieron. Estaba fatigada mentalmente. Ahí fue que lo identificaste o desde antes ya tú sabías que estaba No, en ahí fue fatiga que yo total? lo terminé de identificar, porque era como, señores, el burnout da como una depresión. O sea, uno se siente deprimido. Yo no sé, como un sentimiento raro, como que Se manifiesta de diferentes formas Sí. en cada quien. En tu caso fue así, fue sentiste como esa una depresión. depresión, fue como una depresión, porque yo sentí mierda, yo me maté en el Panamericano, no hay mundial. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces ahora lo que yo estoy haciendo es, tú sabes, entrenando, chilling, pero entrenando, dándole duro, pero no matándome, no Tú estás viendo entrenando aún con intención. con intención para a los 35, 36 volver y competir internacionalmente. Claro, tú estás trabajando Sí. de forma estratégica, Exacto. acumulando Exacto. la base Señores, no para tener tenemos los 20 números. años ya. Son No, 31, tú eres una niña, se puede decir no, voy todavía a cumplir 31. 32, pero cuando ya tú llevas desde los 23 años dándole a como tú le estás dando el CrossFit, Claro, viene el burnout. Claro. Entonces, hay que saber manejarse, señores, porque hay que tener su momento, hay que tener ciclos. Que por eso es que los levantadores tienen sus ciclos. claro. Todos los Exacto. entrenamientos, por eso hay algo que se llama periodización del entrenamiento. Claro. Que tienen sus periodos donde hay altas, bajas y hay que dar esos ciclos para poder dejar que el cuerpo se adapte. Incluso hay gente que me vive escribiendo en las redes que me dicen, diablo, pero tú nada más estás levantando pesado. Y yo, no. No. A tus ojos es pesado A tus ojos es pesado, pero y a su realidad. los entrenamientos a mí me lo ubican usualmente, bueno, como Georgina y Neti, eran del 70 al 80%. Y ellos Claro. te oscilaban ahí mismo, para después darte para arriba, después darte una semana de descarga. Claro, Es así. ese es el balance. Ujú. Pero hay gente que nada más le gusta tirar RM todos los días. Y ahí viene la lesión. Ahí viene la cosa. Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. ¿Cómo te has sentido? Muy bien. Muy ¿Cómoda tú? ¿Tú estás de bien. ¿Cómoda? ¿Y cómo es que esto? Nada, es una conversación. Sí. Y como conversación no quiero dejar esta oportunidad de tenerte aquí. De verdad, de expresarlo así delante de la cámara, que ni tú lo sabías. Las gracias primero por confiar en mí, creer en mí, en esta idea, esta visión que tengo sobre
el CrossFit, sobre la comunidad, sobre el impactar vidas, que es lo más importante para mí, más allá de un tema que tenga que ver con performance físico, porque la gente sea atleta, cómo impactar en su salud. Y quiero públicamente agradecerlo porque ha confiado y ha transmitido esa filosofía que si no tenemos esa base de valores en común, Sí. no se puede dar ni se puede lograr lo que estamos construyendo. De verdad que gracias, primero por la ¿Verdad? confianza y por el apoyo Sí. en que eso siga creciendo y siga avanzando. Así que los que quieran vivir la experiencia pueden venir en las mañanas aquí a SDQ con María a tomar las clases y vivirlo. Por esta razón, quiero entrar ya en materia porque, como ella lo dijo, desde el 2016-17 inicia el entrenamiento de CrossFit y tienes historia de comunidad. Sabes de qué se va moviendo desde los orígenes, que siempre hay sus bochinches en estas fechas sí, de Open, en el Open. siempre hay su dinámica, siempre hay sus competitividad sana y que a veces puede caer en tóxica, pero eso es normal Sí. porque Eso en todos los deportes. en todo, pero para mí eso es como el mind de play, que queda ahí, en que nos dijimos 2 o 3 cosas, o el calor de que tú, yo sí, pero que no pasa de ahí, no trasciende como a lo personal, por lo No, menos no, yo. no. Y pueden decir lo que sea, y para mí eso es un tema de competencia, y al final, pero tu opinión, ¿cómo ves que ha ido evolucionando? ¿Qué ha pasado con la comunidad? Yo creo, honestamente, yo entré en el 17, cuando ya la comunidad de CrossFit estaba como en caída. Con Corazón se canceló. Yo iba a entrar a ese World con Corazón en el 2019 y yo me puse triste porque lo cancelaron. Pero yo veo Pero que yo no como creo que fuera en caída en ese momento del 2019. Sí, empezó la caída ahí. Lo que pasa es que comenzó la maduración y no se entendió el mensaje. Oh, Me voy a ok. explicar. CrossFit es una marca que respalda un método de acondicionamiento. Cuando ese método de acondicionamiento no se hace popular, lo que se hace popular es el resultado de ese método, que es el deporte, que son los CrossFit Games, que es el Exacto. Open. Muchos de los centros de entrenamiento de aquí lo que ofrecían era preparación para esas competencias. Exacto. Por esa razón, y esa era la señal que todos recibimos, tú tienes que prepararte para competir en eso. Y ese fue el hype, como puede decirse ahora que tiene el Irox, que lo estábamos hablando tú y yo fuera del aire. Mira, hay eventos como el Water at the Beach, que yo veía que eran muy buenos, porque juntaban el World Tour. Yo hice un World Tour una vez y eso fue chulísimo, porque tú conoces gente de otro box, tú socializas muchísimo y la Claro. pasa bien. Ese último World Tour que yo hice, eso fue chulísimo. Nosotros nos reímos muchísimo y no estábamos ni pendientes a los resultados. Era como que pasarla bien y ya, y Correcto. en comunidad. Pero yo creo que esa partecita se ha perdido. Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Se ha 100%. reducido porque antes se hacían como eventos así, como cuando el Open, el World Tour iba para un gimnasio y hacía el evento ahí, o en el lounge o en Black Cube, iban y invitaban a todo el mundo para que fueran para allá. Y ahí tú socializabas muchísimo y todo era como chulo, no sé, en el 18 el Open también fue chulísimo. El Open Challenge también sí ahí se Ajá. hizo, pero lo que ahí sí siempre ha existido la rivalidad, Sí. siempre ha existido la competitividad, pero se entendía que es algo que la comunidad era global, es decir, de lo que practicaban el CrossFit. Más que ser detractores entre nosotros, Ajá. se entendía que debíamos de sumar fuerza para, de forma colectiva, ser más grupo, más unión. Bueno, mira- aunque entre por dentro nos desbaratáramos, se Mira tiraran. Yuji cuando llegó a los Games. Correctamente. Eso fue, wow, aquí todo el mundo, o sea, todo el mundo ese año, todo el mundo vio eso. Eso es así. Hasta mi mamá yo la puse a verlo. Y que entendiera la magnitud. Sí. Que ahora cabe agregar que recientemente salió una publicación, felicidades para el Andrés Gallo, clasificó a semifinals. Sí. Y eso
aunque es un colombiano dominicanizado, No, pero ha hecho raíces aquí Sí. y después de Yuji ha sido el atleta que más lejos ha llegado. Sí. Entonces, felicidades para él, se lo ha ganado, se lo merece, que esté disfrutando su proceso. Y en verdad eso dice que esta comunidad, aunque tiene mucho todavía camino por recorrer, muchas oportunidades, se puede salvar. Claro que Y sí. yo lo entiendo así. ¿Qué tú entiendes que debe de hacerse desde tu realidad para que no pensemos en la nostalgia? Porque ahí era que iba. En esos años fue el hype del CrossFit, de los CrossFit Games. Y entró la maduración, pero faltaba el coaching, que ahí después que tú me respondas eso, vamos a entrar de tú como coach, cómo tú entras para el L1 y todo eso. Pero faltaba ese coaching de entender la metodología. Entonces, como ya no hay hype, ya no sé cómo mantener a la gente adherida, déjame salirme de esto y déjame buscar otra cosa. Pero fue creándose una camada de coaches que ha ido creciendo porque nosotros tenemos en el país más de 80 personas certificadas ahora mismo en L1. L2 somos como alrededor de 20, que somos L2. L3 hasta ahora únicamente queda activo Manerinch. Sé que hay muchos que se están preparando para eso, pero la base de conocimiento se ha aumentado y por eso tal vez no hay el hype de ese entonces, pero sí las comunidades, como en islas, como están ahora mismo, que faltan esos puentes que nos interconecten, han ido creciendo. Y todo como, los hypes son como moda. Momentos. Pasan y ya. Hay pero picos. El CrossFit se ha mantenido. Por ejemplo, hubo una época que era Les Mills, que empezó un hype. Y después vino, ¿cómo es que se llama? Body Pump. Sí, Body Pump, que era más marca. Había otro, no me acuerdo. No, si nos vamos para atrás, está P90X, Intensity, el Pilates. Y estamos sobreviviendo todo eso. Orange Theory entró en su momento con un hype. Exacto. En un boom que cuando vino saliendo el tema del CrossFit, entró ese hype. Vinieron corrientes de la gente de OPEX. El pádel. Ahora el pádel y el Irox. Y al final OPEX eso no está mal. Para mí es importante que ese hype llegue porque hace que la gente recuerde que hay que estar activo físicamente de una u otra forma. Lo que sí comienzan a crearse círculos viciosos de lesiones, situaciones, y se quieren acuñar, no, porque ese deporte lesiona, no. Es que usted no preparó su cuerpo para ello. Entonces no entendió de qué va el deporte para poder prepararse. Te iba a decir algo, cuando yo empecé, que vomité las 2 veces, era por eso, porque yo me estaba, carajita yo, creía que podía hacerlo todo y no es así. Hay que seguir siempre una programación y una progresión a las cosas. Uno no se puede adelantar a las cosas. Así es, hay que llevar su paso y su proceso. ¿Y cómo entra ese clic tuyo de coach? Porque, bien, desde chiquita dijiste, quiero cine, me voy a involucrar en las artes, voy a desarrollarme en esa área audiovisual, switchea, me gusta el CrossFit, me gusta competir, halterofilia, coach. Hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que es que a veces se nos olvida y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. Mira, esto es súper interesante porque en el colegio a mí me gustaba mucho enseñar. Y enseñar clases de arte y cosas así. Y yo me di cuenta los otros días y yo dije, pero yo servía para ser coach desde hace mucho y yo no lo sabía. Lo que pasa fue que nunca lo hice. Claro. Ahora, cuando a mí me llamaron un día, Luis Enrique, ¿tú lo conoces? Sí, claro. Él me llamó un día y me dijo, mira, estamos buscando coaches en Mango, qué sé yo qué, ¿tú quieres? Y yo, no estaba con trabajo en ese tiempo. Y yo dije, déjame hacerlo, para ver. Y Manelich me ayudó con lo de la certificación, yo la fui pagando a plazo. Y mira, fue la mejor decisión que yo pude haber hecho en mi vida, porque de verdad, o sea, a mí me gusta, es como vocación que yo tengo para enseñarle a la gente. No es que yo soy atleta, sé todo y qué sé yo qué, no, a mí me gusta, genuinamente a mí me gusta ver a la gente progresar.
A la y gente me da, crecer. y me da placer. Yo no sé por qué, pero a mí Sí. me ha pasado eso, por eso es que tú ves que yo tengo mucha paciencia con la gente, porque es que a mí me gusta ver ese proceso. Yo entiendo que el proceso, tú no vas a ir de un 0 a 100 de un día para otro, eso no es verdad. Pero me gusta ver cómo tú progresas, después te caes, y después, cónchole, tú luchas con esa mente y con ese cuerpo, y después tú sobrepasas esas barreras, y después tú ves los resultados, como con varios atletas que tenemos aquí ya, Claro, que han ido avanzando. que han ido avanzando. Y tu atleta favorita, Sí. Un saludo para Diana. Un saludo para Diana. Pero realmente uno le da, o sea, un placer. Cuando tú ves, yo tenía a alguien en Mango, por ejemplo, 2 personas que no son muy diestras con la gimnasia. Y una de ellas es mayor, es 50 años. Sabemos quién es. Y ella, yo le decía, loca, que tú puedes hacer un pull-up, pero es porque tú no quieres que tú lo haces. Y ahora Claro. ya ella está metiendo 5 pull-ups seguidos. Claro que sí. Entonces, es eso, es ver ese proceso. A mí me encanta ver ese proceso. De cómo van creciendo y cómo van avanzando. Sí, sí. Y todo tiene su tiempo, que es lo que yo le he dicho a la misma Diana. Tú no puedes forzar a hacer 5 RM en un día. Tienes que cogerlo suave. Tú verás en 4 o 3 meses cómo tú vas a progresar. Y lo está viendo los resultados. ella. Exacto. Y no, y ya, mira, ya yo he tenido mi casi lesiones y mi casi accidentes por yo estar forzando la jugada. El maestro a mí me decía mucho, ya, son 3 intentos. Tú no puedes estar siguiendo, intentando. Habían veces que yo me quillaba solo y agarraba la barra 10 La veces. frustración. 10 veces tratando de hacer ese clean. Y él me decía, no, déjalo ahí. Y la misma Neti me lo enseñó eso también. Que tú no puedes estar forzando eso. Ya, se quedó ahí, ya. Viene otro día y tú vas a estar mejor otro día. Y ahí fue que yo lo empecé a entender. Es la madurez. La madurez viene con eso, mami. Qué bueno, qué bueno. Ujú. Unas últimas palabras para esa persona que... Inténtenlo. Sí, es muy chulo. Al principio tú te vas a morir, te va a cansar mucho, pero después de una semana tú vas a ver cómo tu rendimiento mejora y te vas a sentir mejor en el trabajo. Porque esa es otra, Zoilo. Cuando yo no entrenaba y iba a trabajar, había un trabajo que, por ejemplo, yo entraba a trabajar a las 12 de la noche y yo tenía que entrenar a las 10 y 9 de la noche. ¿Tú sabes para qué? Para Para aguantar esa amanecida. Para tener ese hype. Para aguantar esa amanecida, porque si no entrenaba, iba todo cuajada y cansada. Otra cosa, los trabajos de escritorio lesionan. Señores, eso es lo que más lesiona. Totalmente Te de acuerdo. debilita los músculos, todo te lo debilita. Y cuando tú vienes a ver, ya tú tienes una rodilla lesionada, la cervical, hay todo. Al final, eso es lo que lesiona y lo que más necesita es movimiento, pero Ujú. movimiento con intención. Y el otro día yo tenía una clienta que ella se sentó así, mira, cruzando el pie por ahí abajo, muchacho, y yo le dije, ay, por eso que tú tienes la rodilla Maltratada. maltratada, porque tú no te puedes sentar así. Eso te Va contra tu imagínate, posición natural. pero grave. Y ahí fue que yo me di cuenta que por eso que tiene problemas en las rodillas. Entonces hay que enseñar a la gente a sentarse, A caminar, moverse. a caminar solo. Hay gente que no sabe caminar, que se tropieza. O que no entiende cómo debe estar posicionado para poder caminar Entonces, correctamente. es lo que te digo, es una cosa ya de funcionalidad y de sobrevivir. Así mismo. Es vital para tú poder llegar viejito y poder seguirte moviendo. Independiente. Ah, Como el señor Pupo. no, como mira, el señor Pupo. no, el mejor ejemplo que yo siempre pongo. Señores, si usted no hace sentadilla desde los 30 años, se le van a gastar los músculos y no va a poder ni sentarse. Es correcto. Es correcto. Lo van a tener que ayudar y A cargar cargarlo. para ir al baño. Mira, es en serio. Mira, gente de 40 y 50 años que yo he visto que ya casi lo tienen que estar cargando para eso. Así, y es penoso y es Ujú. una triste realidad. Cuando 40, 50 años en midlife. Para mí, tú tienes que estar nítido todavía a los 40, 50. Pero es que Sí. tú me estás diciendo. No, pero es verdad. Así como tú estás, debe estar
La mayoría Por debería lo ser la menos, población de Bueno, un hombres en chin más general. bajito, porque tú eres duro, pero un chin más bajito, pero yo lo veo como por ahí. La por ahí. funcionalidad, la capacidad de funcionar deben de andar en la, Claro. que eso hablaremos después en otro contenido que crearemos de validar bien cuáles serían esas capacidades mínimas necesarias para tú decir que eres funcional. Claro. De levantar peso, de mover peso, No, de y el sostenerte. CrossFit Level 1 a mí me enseñó que hay 5 movimientos fundamentales. Tienes que manejar eso primero antes de tú ponerte a guindarte en la barra o hacer cualquier Porque cosa. hacer cualquier cosa. Así mismo es. Exacto. María, gracias. De nada. Lo logramos. Señores, suscríbanse. Ya durante el episodio pusieron el video de que recordarles que comenten, lo compartan, se suscriban al canal, nos sigan en las redes sociales para que esta comunidad siga creciendo. Así que cualquier cosa, nos vemos la próxima. Bendiciones. Bye.